Hoy en Latinus, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Gobernador, muchas gracias. Contrario, Carlos, bienvenido a Jalisco. Muchísimas gracias. Gobernador, la percepción es que Movimiento Ciudadano, su partido, el partido del que usted es una figura central, rompió el bloque opositor, la alianza opositora de cara a la elección del 2021 para arrebatarle al presidente López Obrador la mayoría en el Congreso. ¿Le están haciendo el juego a Morena? ¿Qué pasó? No, nosotros hemos construido un proyecto, Carlos, que busca tener identidad propia, que ha abierto las puertas al diálogo con otras fuerzas políticas, pero que también ha expresado desde un principio que participar en un acuerdo del PRI y el PAN para nosotros es imposible. Nos parece que esa decisión es un error, que incluso va a generar... ¿Pero el problema es el PRI o el problema es el PAN? Yo creo que el problema fundamentalmente es el PRI, porque con el PAN se ha podido construir una agenda de diálogo, de respeto desde hace tiempo, pero plantear esta idea de mezclar de esa manera proyectos políticos tan disímbolos, creo que es una equivocación. Yo lo que pienso es que si los partidos hubieran tenido la capacidad y la visión de ponerse al servicio de un proyecto nacional, se pudo haber construido un gran frente, sí, creo que se pudo haber hecho. Pero sin el PRI. Hubiéramos tenido disposición, claro, pero sin el PRI. Yo creo que es una diferencia de fondo. Ahora, quienes han apoyado la idea de sumar al PRI a un bloque opositor dicen, a ver, es un partido que como quiera tiene experiencia, tiene estructura, hacen esto que se llama tan elegantemente operación electoral, que todos sabemos ya de qué se trata. ¿No sumaba al PRI en ese sentido cuando se trata fundamentalmente de que no tenga el presidente mayoría en el Congreso? Yo tengo un enorme respeto por el priismo y por los priistas. No tengo ningún tipo de fobias, al contrario, ahí empecé mi carrera política. Pero yo sí creo que la señal de una alianza PRI-PAN es un mensaje terrible y es justamente hacerle el juego a quienes hablan de la mafia del poder y a quienes plantean la idea de que la ambición por el poder público puede más que cualquier tipo de principio de convicción. Creo que es un mal mensaje y en ese ejercicio no podríamos participar. Sin embargo, creo que todavía en el ámbito local se pueden construir agendas de entendimiento y de suma de voluntades en donde, insisto, Carlos, creo que el debate de fondo es si la trinchera más importante que se puede construir en el 21 es el Congreso de la Unión o es precisamente en los estados, en los gobiernos locales, donde se puede ir construyendo o perfilando lo que puede ser la oposición en el futuro. Ahora, hay casi un consenso entre los analistas, especialistas, que la prioridad de la oposición debería ser arrebatarle el Congreso al presidente López Obrador por aquello de la presencia del presidente y sin contrapesos, etcétera. Pero se les olvida a quienes hacen este tipo de análisis que la gente en una elección intermedia difícilmente vota por el candidato a diputado federal. Cuando hay en juego una gubernatura, la gente vota por el candidato a gobernador o por el candidato a alcalde. Si no se lograba... Pero en medio país no hay candidatos a gobernador. A gobernador no, pero a alcaldía sí, Carlos. Y si no se resolvía un acuerdo en lo local, pues era muy difícil construir un acuerdo para el Congreso de la Unión. Mira, ahí es en donde está el problema. Cuando dejas en las manos de las dirigencias nacionales este tipo de decisiones, cuando alguien piensa que desde un escritorio en la Ciudad de México se puede incidir en la vida política de lo local, se están equivocando. Y eso es justamente lo que pasó en todo este proceso, que se les olvidó a quienes toman las decisiones, que había que primero construir los acuerdos locales para darle soporte a un gran acuerdo nacional. ¿Qué pasó? ¿Está hablando de la mesa del Sí por México? O sea, por eso no Yo jaló. creo que la mesa del Sí por México y los empresarios que han impulsado esta agenda pusieron sobre la mesa una buena idea, un buen planteamiento, y creo que lo hacen con un espíritu constructivo. Sin embargo, lo que se les olvidó es que están lidiando con dirigencias nacionales de partidos políticos a las que lo único que les importan son las plurinominales, ver cuántos diputados les tocan a sus partidos. Yo no veo un interés legítimo de construir un acuerdo que le sirva a México. Yo hubiera sido el primero en impulsar y en apoyar una iniciativa de esa naturaleza. Pero cuando ya ves en la realidad qué es lo que están haciendo y la manera, sobre todo, como la dirigencia nacional del PRI está haciendo un juego perverso precisamente para reventar la posibilidad de un acuerdo que funcione para armar una alternativa a oposición, pues entonces es cuando tienes que mantener tu distancia y trazar tu ruta propia. O sea, la dirigencia nacional del PRI era como el infiltrado. Yo lo que creo es que hay intereses muy poderosos en la dirigencia nacional del PRI que están haciéndole el juego a Morena. Ese es lo que yo tengo, esa es la percepción que yo tengo. Creo que en muchos sentidos... No confía en Alito Moreno, punto. Hace mucho tiempo que yo dejé de confiar en las dirigencias de los partidos, pero muy en específico en la dirigencia nacional del PRI, por supuesto que no confío. ¿Marco Cortés? Pues me parece que es un dirigente que ve la política desde el escritorio de la Ciudad de México. ¿Es de estos que andan preocupados por los pluris? Yo creo que sí, porque cuando a los panistas de Jalisco les platiques que su dirigente nacional anda haciendo acuerdos con el PRI y que ahora van a apoyar al partido contra el que lucharon toda su vida, pues vamos a ver qué cara hacen. Yo creo que es un planteamiento equivocado, de inicio, de una buena intención y de un
una idea que me parece tenía todo el sentido, que fue la que planteó Sí por Y México. cuando dice que desconfía de las dirigencias nacionales de los partidos, ¿incluye la de Movimiento Ciudadano? No, afortunadamente, Movimiento Ciudadano ha fijado una postura en ese sentido desde hace mucho tiempo. Tú puedes revisar el posicionamiento que hizo Clemente Castañeda cuando se definió la ruta de MC a nivel nacional y dijo desde un principio que en ese camino nosotros no podíamos participar. Me parece que lo dijo con toda claridad. Se puede hacer un acuerdo con las bases políticas de las expresiones partidistas que hay en el país, pero hacer un acuerdo de ese tipo con las dirigencias nacionales, nosotros no podemos ser parte de eso. ¿Quién reventó entonces el bloque opositor? ¿Lo reventó el PRI? ¿Lo reventaron los empresarios? ¿Lo reventó el PAN? ¿O lo reventó MC? Yo creo que lo reventó la ingenuidad de algunos, que pensaron que en esto quienes estaban sentando a la mesa lo hacían con intenciones nobles. Yo creo que la posibilidad de construir esta alternativa se echó a perder en la medida en que personajes que nunca han ganado una elección, que no conocen el terreno de la contienda electoral, pensaron que podían en una mesa, tomándose un cafecito, construir acuerdos políticos tan complejos. Yo creo que Gran noticia para López Obrador. no necesariamente, porque me parece que esto lo que va a poner a prueba es la capacidad que tengan las fuerzas políticas en lo local para construir un discurso y una plataforma que pueda dar la batalla. Es decir, Pero todas desperdigadas no lo tienen mucho más complicado. imagínate tú, Carlos, si la oposición estuviera condicionada para existir a tener que ponernos todos de acuerdo. Creo que sería un cálculo equivocado. Yo creo que, cuando menos en el caso de Jalisco, y sé que es el mismo caso en muchos estados, me parece que se pueden construir alternativas serias, sólidas y competitivas. Pero también tenemos ejemplos internacionales en donde gobiernos profundamente duros, dejémoslo ahí, sin ponerle mayor calificativo, gobiernos sin contrapesos logran perpetuarse en el poder porque la oposición no es capaz de ponerse de acuerdo y hacer un frente común. Y no tienen esos gobiernos la mayoría de los votos. La oposición los tiene, pero como están desperdigados, pues el gobierno permanece. Es que el ánimo de construir una alternativa de oposición única puede tener sentido en la medida que haya un proyecto de nación que nos integre. Yo quisiera saber cuál es el proyecto de nación que está detrás de un acuerdo de este tipo. Que no siga López Obrador. Pero es que me parece que ese es un propósito muy corto. Lo que tendría que haber es un planteamiento de hacia dónde queremos llevar al país, y eso no se ha puesto sobre la mesa. Tú no puedes construir un acuerdo de esta naturaleza con esta importancia si ni siquiera has definido para qué lo quieres hacer. Bueno, la idea del Sí por México tenía eso de sí, ¿no? Esto es lo que sí queremos. Yo etcétera. estoy en contra, lo digo abiertamente, de la idea de que el propósito de la próxima elección sea sacar a Andrés Manuel o sea sacar a Morena del gobierno. Yo lo que creo que tiene No, que en el haber... Congreso, o sea, de la mayoría en el Congreso. Sí, pero este asunto anti-AMLO me parece que es un error en el planteamiento. Yo creo que lo que tiene que haber es una visión distinta de país. Contra la visión del pasado que representan ellos, tiene que haber una visión de futuro para México. Eso es lo que no se ha podido plantear y eso es lo que Movimiento Ciudadano ha puesto sobre la mesa como el paso número uno. A ver, la neta, gobernador, ¿va a quedarse López Obrador con el Congreso el próximo año? No lo sé, cuando menos no en Jalisco. Yo lo que te puedo decir es, cada quien tiene que hacerse responsable de la parte que le toca. Yo lo que creo es que... Pero a nivel federal, ¿cuál es su pronóstico? Ahorita, si tuviéramos que decir 60-40, 70-30. Yo lo que creo es que vamos a vivir un proceso inédito y que el nivel de desgaste que tiene también el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador le va a pasar una factura a Morena. Yo lo que creo es que no es lo mismo ir a un proceso con Andrés Manuel en la boleta que ir a un proceso sin él. Creo que además la oposición en los estados va a dar la batalla y no va a ponerse de tapete. Déjame, voy al otro lado del país, a Nuevo León. ¿En serio, Samuel García? ¿En serio? Yo creo que sí, y creo que va a dar... El gobernador es una figura, y no quiero ser irrespetuoso, pero profundamente polémica, por decirlo menos. Mira, yo la verdad... O sea, ¿ese es el prototipo del líder opositor que se quiere frente al obradorismo? No, yo espero que el prototipo de el liderazgo opositor es el que estamos construyendo en Jalisco. Me parece que yo hablo por lo que a mí me toca, pero creo que lo de Nuevo León es un proyecto que se ha venido construyendo. Puede simpatizar o puedes no simpatizar con Samuel, pero Samuel ganó la última elección por mayoría en el Senado. Es una gente que se ha ganado su lugar sin que nadie le regale nada, y creo que es un grupo de jóvenes que, más allá de la polémica y los asuntos en los que él puede haber tomado decisiones equivocadas o haber cometido algún exceso, pues creo que es un grupo de jóvenes que están preparados y que pueden hacer algo muy interesante por este estado. Vamos a ver qué pasa. Yo simple y sencillamente te diría que mi idea de la política no necesariamente es la que tiene Samuel. Yo tengo mucho respeto por las redes sociales, las uso para cosas muy específicas, trato de cuidar ese tipo de temas, y creo que Samuel ha aprendido lecciones también importantes de los errores que ha cometido.
Gobernador, decías hace un rato, yo respondo por lo mío, ¿no? Y aquí se está construyendo una oposición federal. Se ha vuelto usted una figura central para los desencantados con López Obrador, una especie de esperanza, de contrapeso, y de pronto se le ve arrojado en las declaraciones contra el presidente y de pronto se echa para atrás. Como que ya en el último tramo, como se dice luego, en la última milla, se nos cae Alfaro. Yo no lo vería así, Carlos. A ver, cuando se hicieron señalamientos sobre el tono de mi mensaje, Andrés Manuel, fue cuando vino a inaugurar la línea 3. Yo creo que había gente que esperaba que lo recibiéramos aquí, pues no sé si con abucheos o con chiflidos. Yo soy respetuoso del presidente. Le reconocí en esa visita que nos había ayudado con la línea 3, lo he dicho públicamente. Me parece que lo cortés no quita lo valiente. Yo he sabido levantar la voz cuando es necesario, pero también soy un político capaz de dialogar y de encontrar en el ejercicio precisamente de la política la posibilidad de ponernos de acuerdo. Yo no aspiro, no es mi posición, no me eligieron los jaliscienses para ser el líder de la oposición del país. A mí los jaliscienses me eligieron para ser el gobernador de Jalisco. Pero se ha vuelto de alguna manera también sí, eso. Pero tengo que ser primero gobernador de Jalisco. ¿Y no le preocupa quedarse un poco la mitad? ¿No terminar de ser un buen líder opositor y no terminar de ser un buen gobernador? ¿Quedarse como el perro de las dos tortas? Yo siempre he creído que cuando haces bien tu trabajo al frente de un gobierno, terminas por ganarte el respeto de la gente. Yo espero encabezar un gobierno que dé resultados y espero también dejar en claro que no voy a ser un mexicano que agache la cabeza ante lo que me parece un despropósito. Como lo que es lo que está aconteciendo en el gobierno de la República. Yo creo que he sido claro, he sido también puntual en el sentido de que yo no comparto la visión que tiene el presidente López Obrador respecto al futuro del país, pero también es cierto que he buscado hasta el límite, hasta donde me ha alcanzado, la posibilidad de encontrar con él puntos de entendimiento por el bien de Jalisco y por el bien de México. También esa es mi responsabilidad y lo voy a seguir haciendo de esa manera. Al final están atados de mano los gobernadores y hay una línea que no pueden pasar, pues porque la lana viene del gobierno federal. Hasta el día que queramos, hasta el día que lo decidamos, porque el debate que hoy hay sobre el pacto fiscal lo que está planteando justamente es si los estados estamos dispuestos a seguir aguantando los atropellos de la federación o estamos listos para dar un paso a un costado, no dejar de ser mexicanos, no dejar el pacto federal, son dos cosas distintas, pero sí dejar un convenio de coordinación fiscal que se está quedando con 8 de cada 10 pesos que generamos con nuestros impuestos todos los mexicanos. ¿Van a hacer esta consulta sobre el pacto federal? Ya iniciamos con la instalación de un consejo ciudadano. Pero no es una obviedad, no es un poco una consulta como las de López Obrador, que dices, ¿tú para qué lo pregunta? ¿No? Es una obviedad. Ni modo que le pregunte a la gente, ¿quieres tener más dinero o menos dinero? Es que lo terrible del asunto es que el planteamiento es así de sencillo. En el fondo, lo que estamos hablando es de si Jalisco va a seguir permitiendo que el dinero que generamos en nuestro estado se lo esté llevando la federación sin siquiera platicar con nosotros. Y el que planteó la idea de la consulta fue el propio Andrés Manuel. Nosotros le tomamos la palabra, pero evidentemente la decisión sobre si quedarnos o no en el pacto fiscal es una decisión del Poder Legislativo local. Y eso se tendrá que procesar en los próximos meses. La idea es del presidente y los gobernadores de oposición, los de la Alianza Federalista, que han sido los más rudos, le toman la palabra. ¿No es esto un símbolo de cómo todo mundo toca y canta al son que indica el presidente? Bueno, es el presidente de México. Tampoco estamos hablando de un personaje político cualquiera. El presidente de México tiene un enorme peso y sus decisiones impactan al país, más cuando por su estilo de gobernar las definiciones de la agenda pública se construyen todas las mañanas en una rueda de prensa. No es sencillo lidiar con eso, Carlos, pero también creo, porque lo conozco, yo tengo muchos años de conocer a Andrés Manuel, me tocó luchar con él, me tocó defender una idea de país. Compañeros, eran amigos, eran colegas. Y siempre le tendré respeto porque lo conozco. También sé que es necesario, si quieres construir una ruta distinta a la que él plantea, jugar en su cancha. Saber competir en su cancha, no dejar ese espacio vacío. Y el hecho de poder dialogar con la gente y hacer una consulta con los ciudadanos, me parece que lejos de ser una trampa que él plantee, es una oportunidad para que los jaliscienses sepan a fondo, conozcan a detalle qué significa este tema del pacto fiscal. Entonces, más que un asunto de seguirle el ritmo, creo que es una oportunidad de verdaderamente demostrarle que la mentira tiene fecha de caducidad y que vamos a demostrar quién tiene realmente la razón. ¿Qué pasó entre ustedes? Sí, pues muy sencillo. Cuando él me planteó la idea de dejar a Movimiento Ciudadano para irme a Morena, pues lo que yo le expliqué es que el proyecto que habíamos hecho en Jalisco de Movimiento Ciudadano lo habíamos hecho con él, lo habíamos hecho con su apoyo y su confianza, y que ahora no podíamos nosotros deshacer ese trabajo y mandar a la basura el esfuerzo para construir a la primera fuerza política de Jalisco. Y cuando yo le dije que no aceptaba irme a Morena, pues él rompió todo diálogo conmigo
y ya nunca se pudo restablecer. Sigo creyendo que Andrés Manuel hubiera sido un extraordinario presidente en el 2006. Él debió de haber sido presidente en el 2006 y creo que a México le hubiera ido muy bien. No creo que este sea el momento en el cual esté con las mejores condiciones para encabezar un país, y creo que se le ha olvidado muchas de las cosas por las que luchó. Fíjate qué curioso, cuando me echa el caballo a mí encima porque pido más recursos a la federación, se le olvida cuando estaba en la Ciudad de México y tenía Fox enfrente, se le olvida cómo lo trató Fox, se le olvida cómo Andrés Manuel tuvo también que buscar un crédito para poder financiar a la Ciudad de México. 14,000 millones de pesos pidió de endeudamiento para la ciudad, y cuando nosotros acá pedimos 6, se nos echa encima y dice que somos unos irresponsables. Cuando está pasando lo mismo, creo que sería importante que Andrés Manuel recuperara la memoria en ese sentido y que no tratara a la oposición como lo trataron a él. 12 años después de esa elección de 2006 es que López Obrador gana. Y dice usted, gobernador, no está en las mejores condiciones de ser presidente. ¿A qué se refiere? Yo creo que en el 2006 Andrés era cabeza de un equipo muy sólido, de personas que tenían una visión de país. Yo hoy veo mucha incompetencia en el gabinete federal, mucha incompetencia, con excepciones, claro, pero le veo que le falta equipo, y también creo que los años pesan. Yo creo que no lo agarró en el momento en el que era pues el líder más importante y más, diría, completo de este país. ¿Y hoy qué tenemos como presidente? Yo creo que yo veo un presidente con un nivel de cerrazón que me preocupa. Un presidente que pareciera querer pelear en lugar de construir. Un presidente que piensa que destruir todo lo que hay es la ruta para armar el nuevo modelo de desarrollo para el país. No es algo que me guste lo que veo todos los días, y no es el líder al que yo conocí y al que yo respeté profundamente, que tenía una idea de transformación, que luchó con todo para lograrla, y que ahora que llegó al poder, pues ante la oportunidad de transformar de fondo al país, me da la impresión de que le entraron más ganas de destruirlo, de romperlo, de quebrarlo, y eso me parece muy peligroso. A veces hay señales que a mí me preocupan. Cuando tú le dices al presidente, recíbanos, a los gobernadores, denos la oportunidad de platicar, y la respuesta es que pedirle una reunión al presidente es faltarle el respeto a la investidura presidencial, pues por supuesto que lo que me da es preocupación, porque creo que es una visión equivocada de lo que significa gobernar a México. ¿En el 22 va a votar en la revocación de mandato, gobernador? Sí, como ciudadano sí. ¿Va a votar porque se vaya el presidente López Obrador? Lo voy a pensar. Ya no Depende tiene qué mucho haga de tiempo. aquí al 22. Vuelvo a lo mismo. Si fuera mira, hoy, sí, por supuesto que votaría. ¿que se vaya? Por supuesto, porque lo que no podemos, Carlos, es perder la esperanza. Yo le vuelvo a decir al presidente López Obrador, que seguramente está viendo esta entrevista porque te sigue acuciosamente, le diría al presidente de la República que hay una oportunidad todavía de rectificar, y que en lugar de estar enfrentándose a los gobernadores que no pensamos como él, podría construir una agenda de entendimiento. El otro día anunciaron los de México Libre, Calderón, Margarita Zavala, que entrarían en alianzas también con Movimiento Ciudadano. Eso le va a caer muy mal al presidente. Yo la verdad no he tenido comunicación con ellos y desconozco si hay alguna ruta de diálogo. Respeto a Margarita, tengo una buena relación con ella, pero hace mucho que no la veo. La verdad es que la posibilidad de tejer acuerdos con expresiones como la que mencionas, pues me parece, insisto, que es una posibilidad real, que más allá de las alianzas Bienvenidos formales, a MC, Felipe y Margarita. No. Yo no puedo tomar eso porque yo no represento MC. Yo ni siquiera milito en MC, Carlos. Eso que lo definan las dirigencias. Pero lo que sí creo es que más allá de las alianzas formales, lo que puede haber en muchos estados de la República son alianzas de facto con expresiones políticas que no van a caber ni se van a sentir cómodas en este diseño de alianzas formales que se está viendo en México. ¿Pasa la prueba anticorrupción el gobernador Alfaro? A donde me busquen. ¿Cuál ha sido su peor error, gobernador? La verdad, su peor error. Que haya dicho, me equivoqué, aprendí, no vuelve a pasar. Tal vez haber ido al partido de los Lakers. Con un empresario al que le acababa de dar un contrato de más de 3,000 millones de pesos. No fue exactamente así el asunto, pero no fue exactamente así, porque fue un asunto. Para empezar, yo compré mi boleto, fui a ver un partido de básquet, y la verdad es que no entendí. Yo creo que mi error es no entender que cuando estás en esto, cuando trabajas en esto, aún lo que tú crees que es en el ámbito privado es público.
y tienes que saber cuidarlo. Entonces no cuidé eso y pues fue un error sin duda. Este caso que se le conoce como el caso a toda máquina, no hubo chanchullo ahí. Y se lo planteo porque un poco la percepción es un contrato de más de 3,000 millones, un contratazo, que al final quedan 2 empresas. Las 2 empresas resultan que tienen la misma dirección y comparten representante legal. Y a lo poco tiempo, el gobernador se va con el empresario que ganó ese contrato a ver un partido de los Lakers. No es exactamente por lo que López Obrador ganó en el 18. Yo creo que en la medida que se ha aclarado el tema, también ha quedado de manifiesto que no hay ningún asunto que ocultar en ese proceso. Fue una licitación abierta, fue un proceso público que ya revisó la Contraloría, que revisó todo el mundo y que además generó enormes ahorros al haber habilitado todo un esquema de maquinaria para el tema del campo. Pero no estuvo raro esto de que las 2 empresas resulta que tenían la misma dirección. En todo caso, en una visita que hicimos a Los Ángeles, en la que por cierto iban muchos empresarios, pues coincidió lo del juego de básquet y bueno, de ahí se hizo... Al tema de fondo, decir, que estuvieran en la misma dirección. Está resuelto por la Contraloría, está resuelto por las autoridades competentes. No hay ningún tema que buscarle ahí, Carlos. Pasa la prueba anticorrupción. En ese y en cualquier otro asunto. Tengo la ventaja de poder decir que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. La pandemia, gobernador, ¿volvería a abrir el estadio? Es que el estadio se planteó como un programa piloto. Es muy importante que vayamos dando pasos pequeños, cuidados, para ir viendo cómo va a ser la nueva normalidad. El no abrir el estadio para la semifinal ¿es un reconocimiento de que se fueron demasiado lejos al abrirlo la vez anterior? Por supuesto que no. Es lo que dijimos desde el principio. Tú revisas el anuncio que dimos fue programa piloto para revisar protocolos, 15% de asistencia y un modelo de seguimiento epidemiológico a detalle. ¿Qué le recomendaría a la capital del país? ¿Que cerrara? No, yo lo que digo, hacer recomendaciones me parecería de mal gusto. Yo respeto a la jefa de gobierno, pero sí creo que ha habido una diferencia de fondo. En Jalisco las reglas han sido para cumplirse. En la Ciudad de México pareciera que las reglas son para el que las quiera cumplir. Y en ese sentido, creo que el tomar decisiones a tiempo, el no haberle seguido el ritmo al gobierno federal, el haber podido desarrollar un modelo de vigilancia y seguimiento epidemiológico propio como el que hicimos acá, el haber entendido que no puedes jugar para la tribuna en medio de una emergencia sanitaria, que el gobernante en turno tiene que tomar decisiones a veces difíciles, creo que ha sido la diferencia entre la salud, entre el cuidado de la salud que se hizo en Jalisco y en México, y por supuesto ha sido la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Funciona no hacerle caso a Gatell? A nosotros el haber tomado nuestra propia ruta y nuestra propia estrategia nos funcionó. Hay que medirlo, es desagradable porque estás hablando de vidas, pero cuando tú comparas simplemente el dato más duro, más complejo de la pandemia, que es cuánta gente perdió la vida por el virus, en un estado del mismo tamaño que la Ciudad de México prácticamente, en la Ciudad de México, tienen más del triple de muertes que en Jalisco. Y ese es un dato contundente. Contra eso, pues no hay argumento que sirva. Aquí se hicieron las cosas bien, Carlos. Al final de cuentas, la evaluación que haga la nación sobre el desempeño del gobierno federal y la que hagan los ciudadanos de cada estado de sus autoridades locales, creo que sí va a tomar en cuenta la manera como reaccionamos ante la emergencia. Yo sí creo que ese va a ser un factor que juegue y por supuesto que creo que le va a pasar una factura al gobierno de la República, porque la manera como manejaron la emergencia es a todas luces ineficaz, yo creo que con visos de irresponsabilidad evidentes, y confío en que la gente, o más que confío, creo que la gente no va a olvidar eso. ¿Reprueba López Obrador en su manejo de la pandemia? Yo creo que reprueba su gobierno, sin duda. Las libertades. El presidente ha defendido mucho que el tema del cubrebocas es un tema de las libertades, que el tema Yo no estoy de acuerdo. Es un grave error. O sea, la libertad tuya termina donde empieza la mía, Carlos. Y el que tú no uses cubrebocas y yo estoy cerca de ti es un problema también para mí. Me parece que el ejemplo que ha dado el presidente con ese tema es terrible, es tal vez de lo peor de la emergencia sanitaria. ¿Siente que ya la brincó? ¿La emergencia? La pandemia, sí, no, sí. No, vienen meses muy difíciles. Logramos estabilizar. La decisión que tomamos del botón de emergencia nos permitió cambiar la inercia que llevábamos en el número de contagios y en la ocupación hospitalaria, pero vienen los meses de frío, vienen meses de mucha convivencia social y son meses de altísimo riesgo. No lo hemos librado, pero creo que tenemos condiciones para cerrar el año sin tener que volver a cerrar. No le pregunto si quiere ser presidente de México, porque me parece una pregunta bastante obvia. ¿Cuándo va a anunciar su interés por ser presidente de México? Es que es al revés.
lo digo abiertamente, porque luego hay quienes disfrazan y dicen, bueno, es que si las bases me lo piden, yo no quiero ser candidato a la presidencia, ni quiero ser presidente de México, no está mi proyecto de vida. Yo quiero dedicarme a otras cosas. Perdón que se lo diga, no se lo cree nadie. Pero habrá quien se lo crea. te pido que me lo creas viéndote a los ojos. No tengo esa aspiración en mi vida. Quiero dedicarme a otras cosas, ¿Cómo Carlos. cree, gobernador? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Te lo digo en serio y te lo digo abiertamente. No quiero ser candidato Cuando a la anuncie usted presidencia. su candidatura, voy a reproducir este fragmento de Por la supuesto. entrevista. No, pero déjame decirte una cosa. Jalisco va a ser determinante en la definición de quién va a gobernar este país en el futuro. En eso sí quiero estar, en la primera línea, pero no quiero ser candidato, porque cuando uno empieza con eso, cuando tú pones un proyecto personal por delante de una idea de cómo lograr un mejor futuro para México, corres el riesgo de perderte, insisto, en el mar de las ambiciones. Yo no tengo esa ambición, pero sí voy a ser factor. Sí voy a ser factor, si tengo vida y salud, voy a ser factor para que desde Jalisco haya un impulso a un proyecto que le sirva a México. Creo que ese es mi rol. ¿Un bloque opositor? Sí, me encantaría impulsar esa agenda, pero hacerlo de la forma correcta, pero no como candidato. Eso sí te lo digo y lo digo abiertamente. Mi proyecto está en otra ruta. Quiero dedicarme al tema del fútbol. Me encantaría tener esa opción en mi vida. ¿Hacer qué? Pues a lo mejor entrenador de fútbol. Me encantaría ser entrenador. Y cuando sea entrenador, ¿sí va a querer ganar el campeonato en la final o va a decir que solamente va a querer ser factor en el fútbol mexicano? Ahí sí el campeonato, con todo. Ya llegaremos a ese punto. Pero lo otro tiene que ver con un asunto de claridad de propósitos. Y después de haber visto tantas historias de gobernadores que se sintieron presidenciables, yo prefiero no sentirme, no serlo, pero trabajar muy duro para que México tenga otra alternativa. El gobernador, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Bienvenido a Jalisco. El gobernador de Jalisco en Latinos.